Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy os quiero enseñar el uso y configuración de un MSP del microcontrolador MSP el 433. En este caso tenemos el 433, perdón, el 430 2533. Pero en algunos casos se puede realizar esta configuración también con la 2553. En este caso, bueno, pues tenemos la propia placa, que es esta, la MSP, que es un microcontrolador. A priori, en principio, no podemos realizar ninguna cosa en esta placa, ya que, bueno, está algo limitada en sí, porque solamente disponemos de un botón, el P13, y un botón de reset, que, bueno, pues puede ser usado también como alguna funcionalidad, y solamente tenemos dos LEDs, que son los que tenemos aquí, que son los LED 1 y el LED 1 y el LED 2. Si nos fijamos, que esto dará para otro vídeo, pero a modo de resumen, tenemos los diferentes pines, tenemos la alimentación, tenemos el P1, 0, el P1, el P1, P1, cada uno correspondiente pues a cada una función. Por ejemplo, el P1 es usado para la UART, tenemos aquí el P17, el 16, el 25, 23, 20, 21, etc. En este caso tenemos un cristal de cuarzo, pero no está soldado. Y bueno, para realizar maniobras, para realizar funciones sobre esta placa, lo que vamos a usar es una placa diseñada por el Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Málaga, concretamente de la ETSI, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, donde, bueno, pues tenemos esta placa, que como he dicho está diseñada por el departamento, donde tenemos a priori vamos a ver 4 LEDs, que son LED 6, LED 5, LED 4 y LED 3, y diferentes pulsadores. Tenemos aquí el S6, el S5, el S4 y el S3. Tenemos un pequeño zumbador, un potenciómetro, etcétera, pero a priori solamente vamos a usar los pulsadores y los LEDs. Esto a modo práctico se sitúa justo encima de la placa, quedando de esta forma, y ya podemos realizar funciones dentro de esta placa. Como sistema de conexionado de los botones lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí, donde he omitido diferentes zonas del esquemático del circuito por propiedad intelectual. Vemos que tenemos aquí el altavoz, tenemos los pulsadores, el S3, S4, S5 y S6, y tenemos los diferentes LED, LED 3, LED 4, LED 5 y LED 6. Todos ellos interconectados a nuestra placa MSP 430. En este caso, el LED 3, el pulsador S3 corresponde al puerto 1.4, si seguimos esta estructura de aquí. Para el S4 tenemos el 2.1. Para S5 tenemos el 2.2. Vamos aquí, y para S6, que lo tenemos aquí, tenemos 2.3. Y para los diferentes LED que tenemos, pues tenemos LED 6 al
2.7, LED 5 al 2.6, LED 4 al 2.5 y LED 3 al 2.4. Y bueno, pues todo ello con un bus direccionado a la placa MSP de Texas Instruments. Bueno, pues en este ejercicio vamos a realizar un pequeño código donde nos piden que encendemos el LED cuando el botón SX se pulse. Es decir, cuando nosotros pulsemos, por ejemplo, el botón S3 sea pulsado, el LED 3, que es el correspondiente a este botón a priori, porque ya después veremos cómo se pueden cambiar, pues el LED 3 se encienda, se ilumine. 3 se ilumine cuando pulsemos el pulsador S3. Y todo ello, pues cada uno, pues S6 con LED 6, S5 con LED 5 y S4 con LED 4, ¿vale? Nos vamos al código, que lo tenemos aquí, donde pues tenemos que incluir la librería, como en cualquier código de programación, nuestra librería, en concreto la MSP430G2533, que como decía al principio, este 3 lo podemos sustituir por un 5. Tenemos nuestra función principal, que es un void, y dentro de nuestro void pues ya tenemos nuestra función principal, que es la que va a desarrollar nuestro programa. Tenemos esta función que es la WTCTL, que es para detener el watchdog, que bueno, pues si seguimos realizando estas prácticas, esta introducción a las prácticas o estas explicaciones a las prácticas, pues veremos cómo o para qué se utiliza el watchdog. De todos modos, en las especificaciones de la MSP 430, pues podemos ver perfectamente cuál es su función. En este caso lo vamos a detener. Y nos vamos a centrar en diferentes elementos de nuestro código, estructurados en nuestro código. Tenemos el P1dir, P1ren y P1out. Cada uno de ellos corresponde con una función, que en este caso pues tenemos el P1dir, como digo, no voy a entrar en detalle porque todo esto está en las especificaciones. Las especificaciones se pueden descargar de manera gratuita de la página de Texas Instruments. Entonces voy a omitir todo lo correspondiente a las funciones o a las explicaciones de cada uno de estos elementos, y voy a pasar a detallar realmente lo que hace. Entonces, el P1dir tenemos en este caso, si nos fijamos, voy a borrar para que no quede muy sucio, tenemos aquí un 1 y un bit 4, es decir, 1.4. ¿Por qué? Pues ahora lo veremos. Y aquí tenemos un 2 y un bit 3, un bit 2, un bit 1 y bueno, pues para cada uno de estos pues tenemos uno en 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 4. ¿Por qué? Bueno, pues si nos vamos a la placa, el diseño de la placa, veíamos al principio que nuestro pulsador S3 corresponde al 1, 4, el S4 corresponde al 2, 1, el S5 al 2, 2 y el S6 al 2, 3. Entonces, si nos vamos a nuestro código, veremos que tenemos que habilitar tanto la situación de entrada de nuestros pulsadores como la resistencia pull-up, etc. Entonces, en este caso, vemos que aquí lo que estamos haciendo es activar dentro de la placa, dentro de esta placa colorada, dentro de la MSP, estamos activando los
por ejemplo, estamos activando el P14. Estamos activando el P14, el 21, el 22 y el 23. ¿Vale? Para que realicen, para que cuando nosotros pulsemos, todo eso viaje. Nosotros pulsemos, viaje por estos pines a la MSP y se pueda procesar la información. Bueno, pues si volvemos al código, tenemos que aquí hemos activado el pulsador S3 que correspondía al P14. Como vemos aquí, 1 bit 4, 1 bit 4, 1 bit 4, donde aquí activamos la entrada, es decir, es un pulsador de entrada. Nosotros pulsamos, vamos a tener un dato que es la pulsación. Aquí activamos la resistencia que llevan los pulsadores y habilitamos la resistencia pull-up. Posteriormente hacemos lo mismo para los pulsadores S4, S5 y S6. Podríamos poner P2DIR bit 3, P2DIR bit 2 y P2DIR bit 1, pero es más sencillo colocarlos todos dentro de un paréntesis y con esto pues habilitamos ya el S4, el S5 y el S6. Para la resistencia y para la resistencia pull-up pues se realiza exactamente lo mismo. Y ahora llegan los LED. Bueno, pues los LED los realizamos de la misma forma. Tenemos que los LED, si nos vamos al esquemático de nuestro circuito, corresponden con el P27, P26, P25 y P24. Entonces, activamos también, habilitamos porque los LED son de salida. Tenemos una salida de luz. Por tanto, habilitamos nuestra salida con P2TIR y ahora bit 7, bit 6, bit 5 y bit 4, correspondientes a LED 3, LED 5, LED 4, LED 3, LED 4, LED 5 y LED 6. Habilitamos una función para el apagado en LED, que sería este P2OUT, bit 7, bit 6, bit 5 y bit 4 también correspondiente a los diferentes LED que hay en nuestra placa. Y aquí habilitamos, con esta función de P2Cell, habilitamos el bit 7 y el bit 6, que son correspondientes al cristal de cuarzo. Cristal de cuarzo. Muy bien, pues ya tenemos nuestros LED habilitados, nuestros pulsadores habilitados para que realicen funciones. Muy bien, pues ahora solo queda realizar un código. Solo nos queda realizar un código que nos haga las funciones de que cuando yo pulse el pulsador S3, que se encienda mi LED 3 y emita luz. Bueno, pues eso lo realizamos con un bucle while, donde ponemos esto a 1, que esto se va a repetir siempre hasta que finalice el código, hasta que cortemos el código, la alimentación, etcétera. Y lo vamos a realizar de la siguiente forma. Tenemos con un if, decimos que si se pulsa el 1.4, P1in bit 4, lo igualamos a 0, es decir, si se pulsa S3 que corresponde a 1.4, como vimos al principio, pues con esta función P2out bit 4 encendemos el LED 3, que recordemos que el LED 3 corresponde al 2.4. Si no, pues lo apagamos. Si se deja de pulsar, pues se apaga. Es decir, mientras estemos pulsando
el LED está encendido y si dejamos de pulsar, el LED se apaga. Por tanto, si no, P2 out, bit 4 y apagamos el LED. Y esto es exactamente lo mismo para S3, S4, S5 y S6, que son nuestros pulsadores. Aquí tenemos la función para el S4, que corresponde al P21. Si nos vamos a aquí de nuevo, P21, LED 4, P21. ¿Vale? Pues si se pulsa S4, tenemos que encendemos el LED 4 que está en 2.5, como vemos aquí. Y hacemos lo mismo para el, para el apagado. Este corresponde con S5 y este corresponde con S6. Es decir, este sería el pequeño código que nosotros tenemos que realizar para que cuando yo pulse cualquiera de estos botones, se encienda su correspondiente LED y cuando yo deje de pulsarlo, nuestro LED, que mientras estemos pulsando está encendido, pues se apague. Esto es una pequeña explicación, es decir, todo esto tiene detrás su teoría, tiene detrás su funcionamiento, de cómo funciona el MSP, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, cuáles son sus resistencias pull up, pull down, sus pulsadores, tenemos antirrebotes, tenemos el watch como dije al principio. Cosas que iré explicando poco a poco y que para que tengamos en cuenta cómo funcionan este tipo de microcontroladores, que bueno, pues a priori parece una cosa muy tonta, pero realmente su funcionalidad es bastante extendida y se pueden realizar muchas cosas con este tipo de microcontrolador. Así que nada, un saludo, espero que os haya gustado y si te ha gustado el vídeo, pues simplemente tienes que suscribirte a nuestro canal, pulsar en la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos por las ondas. Un saludo y hasta pronto.